Buenos días a todos, mi nombre es Luciano Portas, soy alumno de la Escuela Shanti de Yoga y en este video vamos a hablar de generalidades del sistema nervioso, que corresponde al módulo número 5 de anatomía. Así que vamos a empezar hablando desde la célula, desde lo más chiquito, y vamos a tratar de explicar cómo se va clasificando el sistema nervioso macroscópicamente hablando. Pasemos a explicar. Vamos a empezar describiendo qué es el sistema nervioso. Es básicamente un sistema que está formado por células que se llaman neuronas y neuroglias, y su función principal tiene que ver con coordinar e integrar las acciones de los seres vivos que pertenecemos al reino animal. Digamos que de alguna forma capta todos los estímulos del entorno o que vienen desde nuestro propio interior, procesa la información y genera una respuesta diferente según la situación que lo amerite. Una neurona es básicamente la unidad morfológica y funcional del sistema nervioso. Entre las características que la destacan está la excitabilidad eléctrica, que es la capacidad de responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. Un potencial de acción es una señal eléctrica que se propaga a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de una neurona, y esto permite que las células se puedan comunicar, ya sea una neurona con otra neurona, una neurona con una célula muscular o una neurona con una célula glandular. Las partes de una neurona típica son tres. Por un lado tenemos el cuerpo, en el cual se encuentra el núcleo y todas las organelas que permiten producir aquellos componentes que van a permitir mantener la función de esa célula y también los componentes necesarios para repararla, la neurona. Por fuera del cuerpo vamos a encontrar lo que llamamos fibras nerviosas, que es un término que se utiliza de forma general para poder designar a todos los componentes que se proyectan más allá del cuerpo. Y por un lado tenemos las dendritas, que son la parte receptora, aquella que va a recibir el estímulo de otra neurona, por ejemplo, y tenemos por otro lado la parte del axón, que es la que va a permitir la propagación del impulso nervioso para poder transportar la información necesaria para que se produzca una respuesta en otra parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo recibiera un estímulo doloroso como ser el pinchazo de una aguja en el dedo de la mano, lo que ocurriría es que se produciría un estímulo nervioso que viajaría desde afuera hacia adentro, significa de forma aferente, hacia la médula espinal. En la médula espinal se integra el estímulo y se produce una respuesta a través de un estímulo eferente, que significa desde adentro hacia afuera. Y este estímulo viajaría por una neurona motora a accionar los músculos que van a producir el alejamiento de la mano del lugar a donde se está produciendo el estímulo doloroso. A este proceso se le llama arco reflejo y es la forma que tiene el organismo de responder de forma eficiente a un estímulo que podría significar el daño de una parte del cuerpo. Pero al mismo tiempo, cuando el estímulo llegó a la médula espinal, el estímulo viajó a través de neuronas a lo largo de toda la médula espinal, llegó al encéfalo y a la corteza cerebral, a donde se hizo consciente el estímulo. Y fuimos capaces de interpretarlo como doloroso o como no doloroso, por ejemplo. Otro grupo de células nerviosas importantes que vamos a mencionar brevemente son las neuroglias, ya que representan un volumen del 50% del sistema nervioso central, aunque también la podemos encontrar en el sistema nervioso periférico. Estas tienen principalmente la función de proporcionar sostén y nutrición a las neuronas, y por otro lado establecen una regulación bioquímica para el crecimiento del desarrollo de los axones y las dendritas. Y como última función importante que vamos a mencionar es que proporcionan una especie de recubrimiento que funciona como aislante y protege a los axones de las neuronas. Este recubrimiento, que se llama vaina de mielina, es el que justamente permite una velocidad de conducción del estímulo nervioso mucho más rápida, que es un tipo de conducción saltatoria y que vamos a representar con este esquema. Ahora que entendemos más o menos cómo es la estructura de una neurona y cómo se produce la propagación de un estímulo nervioso, podemos llegar a entender una estructura un poquito más grande, que es un nervio. Un nervio básicamente es un haz de cientos de miles de axones, que cada uno de estos sigue una vía determinada e inerva una región específica del cuerpo.
Entonces, por ejemplo, el par craneal número 1 es el nervio olfatorio, y este nervio es puramente sensitivo porque también dentro de los nervios hay algunos que son motores, otros sensitivos y otros mixtos. Bueno, este par craneal casualmente es sensorial y lo que hace es traer toda la información que se produce a través de los estímulos olfativos que se reciben, y estos se integran en el sistema nervioso central donde son interpretados. Un nervio que podemos mencionar que tiene función mixta, por ejemplo, es el nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Y este nervio tiene una parte justamente sensitiva, la cual trae información de la piel de la cara, ya sea de dolor o tacto, por ejemplo, y por otro lado tiene una función motora que es activar a los músculos de la masticación. Ahora que hemos comprendido algunos conceptos básicos, vamos a pasar a explicar cómo se clasifica el sistema nervioso. Desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso se puede clasificar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, que a su vez se subdivide en lo que sería el telencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo. Forma parte también del sistema nervioso central la médula espinal. Por otro lado, tenemos al sistema nervioso periférico, el cual está formado por los nervios sensitivos, o sea, aquellos que van a traer información aferente. Cuando decimos aferente, no nos olvidemos que es desde afuera hacia adentro, y cuando digo desde afuera hacia adentro me refiero desde los receptores que se ubican, por ejemplo, en las articulaciones, en los músculos y en la piel. Y esa información va a llegar a la médula espinal, al sistema nervioso central, se va a integrar, y también tenemos los nervios motores que van a llevar la información a los órganos efectores de forma eferente, o sea, desde adentro hacia afuera, para producir una reacción o una acción determinada. Desde un punto de vista funcional también podemos clasificar al sistema nervioso, y se clasifica en somático o autónomo. El sistema nervioso somático se caracteriza principalmente por la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Son todas aquellas vías nerviosas aferentes que son sensitivas cuando traen información desde los receptores en diferentes partes del cuerpo, o sensoriales cuando son aquellas que traen información para los órganos de los sentidos. Y también aquellas vías eferentes o motoras que van a llevar información a los órganos o a los músculos para producir una reacción. Pero todas estas reacciones tienen que ser voluntarias. Por ejemplo, yo voluntariamente decido hablar en este momento, o voluntariamente decido saltar, correr, andar. En cambio, por otro lado, tenemos el sistema nervioso autónomo, que lo caracteriza que es involuntario, o sea, son todas aquellas vías aferentes y eferentes, aunque son principalmente eferentes en el sistema nervioso autónomo, que van a producir efectos que son involuntarios, como por ejemplo no podemos controlar, o se controla hasta cierto punto, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, o por ejemplo no podemos controlar el deseo de orinar o el deseo de la defecación. No podemos controlar las funciones digestivas o las funciones hormonales. Y este sistema autónomo a su vez se divide en simpático o parasimpático. El simpático son todas aquellas fibras que se proyectan desde la región toracolumbar y están reguladas principalmente por adrenalina. Por eso este sistema se lo relaciona con la lucha y la huida. Por ejemplo, si yo voy cruzando una calle y de repente me quiere chocar un auto, de repente voy a liberar adrenalina y voy a activar a todos los órganos necesarios que me van a permitir escapar de esa situación de una forma eficiente. Y tienen también como característica que antes de llegar a los órganos efectores, estas fibras nerviosas pasan por una red ganglionar que se encuentra en paralelo a la arteria aorta. Por otro lado, tenemos el sistema parasimpático, que está mediado por acetilcolina y no está relacionado con el gasto energético, sino con el almacenamiento de la energía.
volviendo al mismo ejemplo que había dado, si es que yo tengo que escapar de una situación que es peligrosa para mí, voy a activar el sistema nervioso simpático mediado por adrenalina. Pero una vez que he logrado zafar de esa situación, ya el organismo no necesita estar bajo este constante estrés y se activa el sistema nervioso parasimpático, que me va a permitir relajarme, tranquilizarme y activar todas las funciones digestivas, todas las funciones que me van a permitir almacenar energía y retenerla, conservarla, digamos, en el organismo. Por otro lado, quería hacer un apartado para explicar el sistema nervioso entérico, que es una subdivisión del sistema nervioso autónomo y que se lo llama el pequeño cerebro, ya que representa una gran compleja red neuronal que podemos encontrar en el esófago, en el estómago, en el intestino y en el colon. Regula algunas funciones como la percepción de hambre o la sensación de saciedad, y también advierte al organismo cuando ingerimos algún alimento que puede significar que sea venenoso o nocivo para nosotros, y activa una serie de mecanismos que permite expulsarlo de forma rápida. También está íntimamente relacionado con la producción de serotonina, que es una hormona que se le relaciona mucho con los estados de ánimo, ya que los regula. Entonces, por eso muchos autores explican de que cuando ingerimos algunos alimentos, por ejemplo, que no son saludables, como excesivamente carne, excesivamente pan, lo que hacemos es inhibir la producción de serotonina y no podemos mantener un estado de ánimo saludable. Entonces, por eso muchas veces cuando empezamos estas dietas que son vegetarianas o son, por ejemplo, las dietas macrobióticas, lo que sentimos es un bienestar generalizado, ya que se normaliza la producción de esta hormona.